Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siendo las 9 horas del día 10 de septiembre del 2025, damos inicio a esta 17ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. Saludo con mucho gusto a mis compañeros comisionados Carlos Zambrano y a la maestra Cintia Macías. Gracias por acudir al llamado de esta 17ª sesión pública ordinaria, de las últimas sesiones que tendremos. Y bueno, pido por favor al secretario ejecutivo que verifique el quórum legal de esta sesión. Como lo instruye comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Presente, buenos días. Buenos días. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Presente. Le informo, comisionada presidenta, que hay quórum. Muchísimas gracias. En razón de que hay quórum, se consideran válidos los acuerdos tomados en esta 17ª sesión pública ordinaria. Le pido por favor también al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día propuesto para esta 17ª sesión pública ordinaria. Como lo instruye comisionada presidenta. Orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 27 de agosto del 2025. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez. Son los expedientes: recurso de revisión 058 del 2025, el 064 del 2025, el 076 del 2025 y el 089 del 2024. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes 41 del 2025, 47 del 2025, 53 del 2025, 74 2025, 83 2025. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión y denuncias de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son los expedientes el 94 del 2025, el 103 del 2025, la denuncia 003 del 2024 y la denuncia 006 2024. Punto número 7. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para poder cubrir el pago de los contratos de prestación de servicios de los 2 meses, así como las partidas de materiales y útiles de papelería y de alimentos para personal. Punto número 8. Contratos de prestación de servicios por un periodo de 2 meses del 1 de octubre al 30 de noviembre. El motivo es para realizar funciones de apoyo para la digitalización de archivos de la Coordinación de Administración de Procesos de Tecnologías de la Información y Apoyo Jurídico. Punto número 9. Presentación del informe que, conforme al artículo 29, apartado B, fracción 1 del Reglamento Interior del ITAI Baja California Sur, presenta el ciudadano licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo del ITAI Baja California Sur. Punto número 10. Asuntos generales. Punto número 11. Clausura. Lugar: sala de juntas del ITAI Baja California Sur. Fecha: miércoles 10 de septiembre del 2025, hora 9 horas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. De hecho, antes nada más comentar que por ahí hay un punto en la orden del día que se les va a mandar la información para dar de baja un equipo que se abrió la tableta que está asignada a su servidora y se llevó a revisar a Creasoft y ya nos dijeron que no tiene compostura porque la batería se hinchó y por ahí ya se hizo el dictamen por parte del área de tecnologías, pero no se subió porque yo omití mandar fotografías y demás del equipo que está aquí. Entonces, si se puede incluir, por favor, en la orden del día lo que habíamos comentado en su momento con el área de administración y de tecnologías para dar de baja, les agradecería mucho. No sé qué opinan los compañeros comisionados, si podemos incluirlo en la orden del día. Sin problema, para mí es un tema administrativo y que se le debe dar seguimiento, entonces, para mí, adelante. Sí, gracias. De igual forma, sin problema, que se incluya el punto. Entonces, recorremos el punto 10 y 11 a 11 y 12 y dejamos en el punto 10 la baja del bien.
Administrador, Gerardo, tú por ahí tienes el dictamen de tecnología, si me lo puedes hacer llegar, por favor, a mí y a los compañeros comisionados. Y ahorita, de todos modos, ya te mando las fotografías de la tableta para que lo anexes a ese dictamen. Ok, muy bien, doctor. Gracias. Bien, entonces, si ya no hay más comentarios o asuntos generales que se deseen inscribir, le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Un momento. Adelante. Antes de aprobar el orden del día, quería bajar de los asuntos que están por discutir a mi cargo. El número 83 del 2025, que es el último de los recursos de revisión. Esto en razón de que la autoridad está emitiendo, nos está haciendo llegar la respuesta que le otorgó y donde se satisface, vamos a analizar si se satisface para no tener doble orden, porque al parecer sí está dando cumplimiento. Entonces le comentaba ahorita al auxiliar jurídico que verificáramos si se dio cumplimiento, y si se dio, pues ya con esto lo sobreseemos y ya nos metemos en la dinámica de estar requiriendo. Entonces quisiera bajar el asunto número 5, el 83 del 2025, para dejarlo y analizar las constancias que nos remitieron. Perfecto, sí, sin ningún problema, adelante. Entonces se da de baja el expediente recurso de revisión 083-2025 de la ponencia del licenciado Carlos Zambrano Sarabia. Perfecto. Muchísimas gracias. Comisionada Cintia. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, por favor, secretario ejecutivo, ahora tome el sentido del voto correspondiente a esta orden del día propuesta para el día de hoy. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto con la baja del expediente de la ponencia del licenciado, del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, del expediente 83-2025, y agregando el punto de la baja del equipo iPad de la doctora Rebeca Buenrostro Gutiérrez. Por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor con las modificaciones. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Muchísimas gracias. En razón de que no hay ninguna otra observación, damos continuación. En cuanto al punto número 3, corresponde la lectura y aprobación en su casa del acta de la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de fecha 27 de agosto del 2025. En razón de que se mandó a sus correos electrónicos sin ninguna observación al respecto, le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto, salvo que exista alguna apreciación o algún comentario que deseen hacer. Adelante, secretario ejecutivo. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 27 de agosto del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta de la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 27 de agosto del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de su servidora Rebeca Buenrostro dentro de lo que corresponde a su ponencia. Tenemos los expedientes 058-2025, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, el 064 del 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, el recurso de revisión 076-2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de Loreto, Baja California Sur, y por supuesto el 089 del 2024, de la Secretaría de Turismo, Economía de Baja California Sur. De los primeros expedientes que mencioné, el sentido de la resolución se resuelve sobreseer
Y el último, que corresponde a la Secretaría de Turismo, se resuelve que se confirma la respuesta otorgada. Por mi parte es cuanto. No sé si tengan alguna observación que hacer, comisionados. De no haber ningún comentario, le pido al secretario ejecutivo, por favor, que tome el sentido del voto. Por mi parte, sin observaciones, coincido con el sentido de los proyectos de resolución que presenta la comisionada ponente. Adelante, secretario ejecutivo, por favor, el sentido del voto. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recurso de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recurso de revisión enlistados en el punto número 4. Muchísimas gracias. Lo que corresponde al punto número 5 es la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión del ponente, licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias. En efecto, traigo a este pleno 4 recursos de revisión. Es el 41 del 2025, 47 del 2025 y 53 del 2025. Todos son en contra del Ayuntamiento de Los Cabos. Y en las 3 propuestas que se están presentando es el sobrecimiento, ya que el Ayuntamiento otorgó la información que le fue requerida. Y por último, el recurso de revisión 74 del 2025, que tiene como sujeto obligado al Ayuntamiento de aquí de La Paz. En este estamos proponiendo confirmar la respuesta que otorgó el Ayuntamiento. ¿Sería cuánto en relación a los asuntos que pongo a consideración del Pleno? Por mi parte, no hay ningún comentario. No sé si la comisionada Macías tiene alguno. De igual forma, sin comentarios, coincido con el sentido de los proyectos de resolución que presenta el comisionado Zambrano. Excelente. Si no hay más comentarios, seguimos con el punto número 6, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los recursos Falta la ¿perdón? votación. Ah, la Falta votación no la voté. Perdón. Sí. Entonces pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto de los proyectos que presentó el comisionado Zambrano, por favor. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 5 de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recurso de revisión enlistados en el punto número 5. Muchísimas gracias. Y ahora sí, una disculpa. Respecto al número 6, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, me permito conceder el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, pongo a consideración del Pleno de este Consejo General 4 proyectos, 2 de los cuales son de recursos de revisión y 2 de denuncia. El primero de ellos es relativo al expediente 94/2025, cuyo sujeto obligado es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 3, con sede en Baja California Sur, en el cual, en sentido de la resolución, se requiere la entrega de la información solicitada en virtud que no dio respuesta en tiempo y forma. El siguiente es el expediente 103 diagonal 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. De igual forma, se requiere la entrega de la información por no dar respuesta en tiempo y forma. El cuarto de ellos es el proyecto de resolución de una denuncia interpuesta en contra de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, el cual el sentido de la resolución que es fundada. Y por último, la denuncia 6 diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. El sentido de la resolución es que se sobresee en virtud de sí tener publicada la información. Es cuanto. Muchísimas gracias. Por mi parte, no hay ningún comentario. No sé si el comisionado Zambrano quiere hacer algún comentario. No, tampoco ningún comentario sobre los asuntos. Perfecto. Entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el voto de los comisionados respecto a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que presentó la comisionada Cintia Macías. Como lo instruye comisionada presidenta,
Someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión y denuncias enlistados en el punto número 6 de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A- Comisionado licenciado Zambrano. A favor con las propuestas. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recurso de revisión y denuncias enlistados en el punto número 6. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 7, corresponde la lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de traspasos de capítulos y partidas para poder cubrir el pago de los contratos de prestación de servicios de los 2 meses, así como las partidas de materiales y útiles de papelería y alimentos de personal. Aquí me gustaría mucho que tomara el uso de la voz el coordinador administrativo, el licenciado Gerardo Flores Camero, pero sí me gustaría nada más comentarles, pues, la propuesta primero de extender los contratos de las personas que tenemos en esta modalidad por 2 meses más, prácticamente para cerrar el año. No podemos extenderlos hasta diciembre porque les recuerdo que nosotros vamos a recorrer posiblemente nuestro calendario de actividades y cerremos actividades realmente el 30 de noviembre con la suspensión de plazos de los expedientes y demás. Y entonces, pues para el día 10 de diciembre posiblemente estaríamos ya culminando nuestras funciones aquí dentro del instituto por el periodo vacacional, que ya es un derecho otorgado y reconocido porque ya se trabajó al menos este último semestre del año. Entonces es prácticamente aquí una cuestión de redacción, nada más es la autorización de la contratación, bueno, de la ampliación de de las 3 personas que tenemos bajo esta modalidad por 2 meses más. Y en el tema de materiales útiles de papelería, pues es el tema de las hojas, que nos hacen falta ya hojas y alimentos para el personal, considerando pues que necesitamos en esa partida recurso para la posada, que posiblemente va a ser entre el grito de la revolución y la Navidad, porque pues para el 30 de noviembre tendríamos que estar cerrando puertas, cerrando filas aquí del instituto. No sé si el contador me puede ayudar a explicar cómo va a ser el traspaso. Adelante. Sí, buenos días. Con el permiso del Pleno, la propuesta que se hace de traspaso de partida corresponde a aumentar el presupuesto a las partidas 2111 de materiales útiles y equipos menores de oficina, como lo comentó la comisionada presidenta, es para poder contemplar la compra de hojas y algunos pegamentos que hemos estado comprando para toda la cuestión de archivo, que se ha estado gastando demasiado en ese tipo de material, ¿no? Para productos alimenticios, igual, además de para poder dejar para la posada, pues el consumo que hacemos semanalmente, ya sea del café o del agua purificada, ¿no? Que hasta donde estemos, pues tenemos que ingerir ese líquido, ¿no? Y los servicios de consultoría administrativa y tecnologías para la prestadora de servicios, que es la Ingeniero Grecia, y servicios de apoyo administrativo para el contador Humberto y el licenciado Eduardo, ¿no? Que nos apoyan ahí en ese tema. La reducción se va a hacer en las cuentas 2461, que es material eléctrico y electrónico, 2921, refacciones y accesorios menores de edificio, 3171, servicios de acceso a redes de internet y procesamientos de información, y la 3311, servicios legales y de auditoría. Sería donde se tomaría el recurso para las otras partidas. Ok, es en las partidas, se reduce en las partidas donde tenemos el recurso y no se ha ejercido porque no se ha necesitado, y pues obviamente es alimentar las partidas que nos están demandando ahorita esa cantidad. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Adelante, comisionados. Por mi parte, no, creo que está bastante claro el motivo por el cual se está solicitando el movimiento de capítulos y partidas, y pues es cuanto. Comisionado Zambrano. Comisionado Zambrano, ¿no está ahí? ¿Se nos fue? Bueno, asumo que, comisionado Zambrano, asumo que no tiene nada que decir.
Rodrigo, márcale por favor nada más para saber que no tiene alguna manifestación que hacer, porque como es un tema presupuestal, pues sí me gustaría que se supiera. Ya parece doble. Oiga, Lick, ¿tiene algún comentario respecto al punto? Ok, ok, ¿Dónde? perfecto. Dice el comisionado Zambrano que no tiene ningún comentario, está teniendo un problema ahí con la conexión, ya se le está atendiendo, pero que adelante. ¿Ya le pediste a César que nos apoye Ya ahí? están ahí, Ah, ya gracias, resonamos. Karin. Muchas gracias. Bien, en cuanto al punto número 8 corresponde a la lectura, discusión y aprobación de los contratos de prestación de servicios por un periodo. Perdón, falta la votación. Perdón, ya ando yo también en media perdida. Entonces, disculpen, la verdad es que no fue una buena noche ayer y ando muy perdida y entonces también estoy entre llamada y mensajes. Le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para poder cubrir el pago de los contratos de prestación de servicios de los 2 meses, así como las partidas de materiales y útiles de papelería y de alimentos para personal, enlistado en el punto número 7, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. Pues márcale, pero no por tu celular, o sea, márcale por el... Es tan, no sé si sea ahí el comisionado, su voto a favor del punto número 7 del traspaso de capítulos y partidas. Sí, sí, alcancé a escuchar la discusión y la motivación que dieron. Adelante, estoy a favor. Gracias. Bien, si no hay más comentarios, le pido por favor... bueno, declara la unanimidad o la mayoría, Rodrigo, por favor. Bien. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para poder cubrir el pago de los contratos de prestación de servicios de los 2 meses, así como las partidas de materiales y útiles de papelería y de alimentos para personal enlistado en el punto número 7. Perfecto. Respecto al número 8, corresponde a la lectura, discusión y aprobación de los contratos de prestación de servicios por un periodo de 2 meses, del 1 de octubre al 30 de noviembre, y el motivo es para realizar las funciones de apoyo en la digitalización de archivo, de la coordinación de administración, de los procesos tecnológicos de la información y el apoyo jurídico. Igual los contratos se les mandaron a sus correos electrónicos sin haberse hecho alguna observación al respecto y creo que en el punto anterior se explicó y se motivó el por qué la importancia de que se les contrate o se les prorrogue por 2 meses más la contratación. Y bueno, entonces nada más sería el punto de que se apruebe se aprueben los contratos por estos 2 meses más. Así que lo pongo a consideración de los comisionados. Por mi parte no tengo mayor comentario, creo que quedó bastante explicado el motivo por el cual se les ampliaría el contrato por estos próximos 2 meses. Así va. Comisionado Zambrano.
Márcale, Rodrigo, también, porque si no tendrías que declarar unanimidad o mayoría. No tiene ningún comentario, está de acuerdo y que adelante. Entonces, haz la declaratoria, por favor, de la votación para seguir en el siguiente punto. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los contratos han sido tornados a los correos electrónicos de los comisionados sin observaciones. Perdón, confundí yo. Les pido sean tan amables de manifestar el sentido de su voto respecto a los contratos de prestación de servicios de los 2 meses del 1 de octubre al 30 de noviembre. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Comisionado licenciado Zambrano hace un momento se manifestó a favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los contratos de prestación de servicios por un periodo de 2 meses, del 1 de octubre al 30 de noviembre. El motivo es para realizar funciones de apoyo para la digitalización de archivo de la coordinación de administración de procesos de tecnologías de la información y apoyo jurídico enlistados en el punto número 8. Ok, muchas gracias. En cuanto al punto número 9, corresponde la presentación del informe que, de conformidad al artículo 29, apartado B, fracción primera del reglamento interior del instituto, presenta el licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo del ITAI. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bueno, tuvimos en el mes de agosto 2 sesiones ordinarias, del cual tuvimos 12 acuerdos cumplidos. Tuvimos 10 solicitudes de información, en el cual se contestaron 17. Recursos de revisión tuvimos 18 y 10 interpuestos y 10 resoluciones. Denuncias no hay. Asesorías tuvimos de capacitación y difusión 1, de jurídico 8, de informática tuvimos 21, el cual nos da un total de 30 asesorías. Tuvimos 22 notificaciones electrónicas y 39 físicas. Tuvimos una capacitación en el cual estuvieron 2 sujetos obligados capacitados y 4 servidores públicos capacitados. Tuvimos una institución y ciudadanos capacitados 512. Una infografía, un gráfico y comunicados de oficialidad de partes 87. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, muchas felicidades a los esfuerzos de todo el personal del instituto, que si bien es cierto, estamos en los últimos momentos, no se deja de trabajar y se reconoce. Próximamente tenemos un foro en el municipio de Los Cabos el día 26 de septiembre, si mal no recuerdo, y pues andamos capacitando sujetos obligados que vienen a solicitarlo. Y también pues vamos a continuar con las escuelas a las que les hemos estado dando seguimiento para el tema de la protección de datos personales en la era digital. Entonces, se reconocen los esfuerzos de todo, también de las ponencias, que por supuesto los auxiliares jurídicos pues, nos ayudan mucho a los comisionados, por supuesto al área administrativa, que nos permite que sigamos estando en una funcionalidad digna y muy adecuada. Y qué decir, pues también
del área de tecnologías que siempre nos está fortaleciendo con los procesos de la plataforma y demás. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, si no hay más comentarios, yo me voy al punto número 10, que corresponde a asuntos generales. No hubo asuntos generales, perdón, al punto número 11. No, perdón, el punto número 10 que corresponde a la baja de la tableta portátil de 64 gigabytes, cuyo diagnóstico es daño en la batería del iPad porque se infló, y tarjeta principal dañada por la posible sobrecarga eléctrica por el daño de la batería. Se diagnostica la causa como desprendimiento del procesador, que podría incluir el revaling del CPU o el reemplazo de componentes, donde se tiene que evaluar la tarjeta lógica para determinar si el daño está cubierto. Se recomienda la baja en razón de que la inversión para reparar pues sería elevada y no justificaría, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algún comentario en este punto. Ya la tableta que se me asignó era una tableta que tenía la comisionada Mesa, si mal no recuerdo, del año 2017. Entonces, ciertamente ya es un producto lastimado, ¿verdad? Así como la tableta que también en su momento se dio de baja del comisionado Carlos Zambrano, porque pues igual ya costaba más cara repararla que desecharla. Y en el caso hay otra tableta que creo que tiene el secretario ejecutivo, pues yo creo que anda por las mismas prácticamente, porque ya es una tableta viejita, ¿no? Pero esa todavía no le ha pasado nada, o no sabemos porque la tiene ahí guardada. Entonces, si no se usa, pues no se sabe, ¿verdad? Bien, no sé si hay algún comentario al respecto de esta solicitud de baja de este equipo, y pedirle al coordinador administrativo que revise bien qué insumos de los que tenemos pues ya no tienen utilidad, para darlos de baja y dejar todo lo que sirva para el nuevo ente, ¿no? Que no se queden con basura y que no nos quedemos con activo fijo, porque luego llama mucho la atención que tenemos muchas cosas, pero son muchas cosas que no sirven, y pues mejor que se queden las cosas que puedan servir para que el inventario esté al tiro. No sé si tienen algún comentario. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto, por favor. Como lo instruye comisionada presidenta, son tan amables de emitir el sentido del voto para dar de baja la tableta iPad que le corresponde a la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. Comisionado licenciado Zambrano. ¿Sí me ¿Se quedó escucha? congelado? Sí, parece que sí. Márcale. Qué suerte tiene con las tecnologías. Ok, a favor. Perfecto, muchas gracias. A favor, comisionada. A favor. Sí. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad la baja de la tableta que le corresponde a la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Muchas gracias. En cuanto al número 11, corresponde a asuntos generales, no hubo asuntos generales. En cuanto al punto número 12, corresponde a la clausura, siendo las 9:35 del día 10 de septiembre del 2025, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta 17ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Comisionada Cintia Macías, si no tiene ningún inconveniente, ¿cree que podamos pasar a la sala de juntas con el comisionado Zambrano? Híjole, me O nos conectaría esperamos. un minutito. Sí, por favor, Sí, usted gracias. nos indica. ¿Sí? Gracias. ¿Zambrano está de acuerdo? Sí, yo creo que sí es un tema que hay que platicar. Muchísimas gracias entonces a todos. Gerardo, Inge, muchas gracias. Rodri, Cintia, Carlos, bye. Así como le hacían con los dedos, así.